Decía, ahora que estoy grabando, repito. En el punto 1A es investigación, investigar sobre la antigüedad, un poco sobre el papiro de Moscú. En el punto B tienen un procedimiento que aparece en el papiro de Moscú para calcular el volumen de la pirámide de base cuadrada truncada, o sea que le cortaron la punta, ¿sí? Van a encontrar un montón de textos de cómo llegan los egipcios a esta, ¿no? A este cálculo, un montón de teoría, no me interesa. No rellenen el examen con cosas que no apuntan a lo que se pregunta. No es porque pongan un montón de datos, uno lo lee con más ganas, ¿sí? Remítanse a lo que pide. El punto B pide, toma algunas medidas a tu elección y haz el mismo cálculo, o sea, el mismo procedimiento, pero para las medidas que vos elegiste, ¿sí? Después hay una afirmación, ¿sí? No pregunta si el método tiene una ambigüedad o no. Hay una afirmación que es que hay una ambigüedad en el procedimiento, ¿sí? En realidad hay dos, ¿sí? Pero me tienen que encontrar al menos una. Algo en donde esta elección que hace, ¿sí? el escriba no es la adecuada. Digo, y les voy a dar un ejemplo, ya que estamos grabando y queda registrado, ¿no? Pasa mucho en la escuela, ¿sí? Que cuando uno les pone a los chicos 2 a la 3, responden 6. ¿Por qué? Porque hacen 2 por 3, 6. ¿Sí? ¿De dónde surge esto? De el caso más simple que uno se le puede ocurrir de potencia, que es 2 a la 2. Si yo para explicar la potencia utilizara 2 a la 2 y digo 2 a la 2 es 2 por 2, esta explicación es ambigua. Porque yo no sé si tengo que hacer este por este o tengo que hacer este tantas veces como dice este de acá arriba multiplicado. O sea, hay dos interpretaciones acá, que es multiplicar base por exponente, y otra interpretación que es multiplicar base tantas veces como dice el exponente. Si yo para explicar la potencia uso este ejemplo solamente, uno puede interpretar para este lado o para este lado. O sea que la explicación es ambigua. Justamente eso pasa acá. Hay en algún momento algo que genera ambigüedad. Hay un cierto paso que no se entiende si es por los números elegidos o por qué hay que usar ese número. ¿Sí? O sea, tienen que encontrar la ambigüedad. El método es ambiguo. Es una afirmación. Nos ha pasado en versiones anteriores que nos dicen no hay ambigüedad en el método. Cuidado. El punto arranca con una afirmación. Hay una ambigüedad. La pregunta es ¿cuál es? Insisto, hay dos ambigüedades. ¿Sí? Con que encuentren una me alcanza. Si encuentran las dos, hermoso. ¿Sí? Eso con respecto al punto ya no sé, porque tampoco me aparecieron las letritas, los subíndices. Después dice, analice el método tomando dimensiones generales. ¿Sí? O sea, lo hicieron con el 3, el 5 y el 7, después lo hacen con A, B y C. Y con eso van a llegar, si siguen el método con esas medidas y no cayendo en la ambigüedad, van a llegar a una fórmula que está implícita en el método. O sea, nosotros desde la modernidad, a partir del trabajo simbólico algebraico, nosotros podemos rastrear una fórmula. ¿Sí? Ustedes tienen que discutir en el último punto del ítem 1, ¿sí? Una frase que afirma que ellos tenían la fórmula para calcular el volumen. ¿Sí? Una recomendación para pensar en esa frase, ¿sí? Primera cosa, en el último punto discuta la siguiente frase
ahí yo les recomiendo no busquen absolutamente nada en internet. Si para discutir esa frase me buscan algo en internet, no va a estar bien. ¿Sí? También ha pasado que ante esta pregunta copian todo un texto de internet. Esto quiero que lo respondan ustedes, desde ustedes. Es algo que ya vimos en Este el no foro, en uno es, de los foros. lo vimos en uno de los foros, lo vimos en clase y se puede responder en un renglón. Decir, yo estoy de acuerdo con la frase porque, o no estoy de acuerdo con la frase porque. ¿Sí? No es una pregunta de investigación. La pregunta de investigación es el ítem A. En el ítem B es todo trabajo yo solo contra el problema con mis apuntes de clase o lo que vimos en clase. ¿Sí? No hay que hacer búsquedas de internet, o sea, en el punto B no hay que googlear. Si googlean y empiezan a copiar y pegar cosas de Google, posiblemente no apunten a lo que queremos en la pregunta. Esta es la pregunta que yo les decía de desarrollo personal. Lo mismo en el punto 2. ¿Sí? Cuando hablamos de las construcciones, ¿sí? Son estas construcciones que se presentan en los libros de matemática, y las dos imágenes se están sacando de libros de matemática, de dividir, ¿sí? Los cuadrados que hago sobre los catetos y sobre la hipotenusa en cuadraditos todos iguales. ¿Sí? A eso se refiere la construcción, a estos cuadraditos más chiquitos todos iguales, no a la construcción de un cuadrado en un cateto, otro cuadrado en otro cateto y otro cuadrado en otro cateto. Esto se puede hacer siempre, pero no es la construcción a la que refiere la pregunta, sino que la construcción, insisto, refiere a agarro este lado y lo divido en cuadraditos de un cierto tamaño. Este cuadrado lo divido en cuadraditos del mismo tamaño que antes, y este cuadrado lo divido en cuadraditos del mismo tamaño que antes. ¿Sí? Digamos, a eso se refiere con estas construcciones. ¿Sí? Y a eso refiere la pregunta de si no importa el rectángulo, si se puede realizar siempre la misma construcción para verificar el problema. Ahí la respuesta es sí, no y por qué. ¿Sí? Y en el punto B tienen que poner para ustedes ventajas y desventajas didácticas. Puede ser que encuentren todas ventajas y ninguna desventaja, o todas desventajas y ninguna ventaja, ¿sí? De presentar con estos tipos de esquemas el teorema de Pitágoras. O sea, el punto 2 es otro punto de producción personal en donde no hay que usar Google, o sea, no uso, ¿sí? No es de investigación. El punto 3 sí es de investigación, ¿sí? Hay que buscar una herramienta que se llama el hacha india, ¿sí? Y espérenme un segundito. Me acordé que hace un par de años un alumno, ¿sí? Fabricó una hacha india de metal, ¿sí? Este es el hacha india, ¿sí? No me interesa ningún tipo de historia del Tomahawk, ¿sí? O sea, que hay que investigar el hacha india en cuanto a geometría, no del hacha india, ¿sí? Que usaban los indios, los mal llamados indios, en algún momento, ¿sí? O sea, la idea es investigar sobre esta herramienta y por qué sirve para trisecar el ángulo. ¿Sí? En internet van a encontrar información de cómo se usa, ¿sí? Y la idea es que traten de analizar las demostraciones que aparecen, cuidado que o los instructivos o la demostración o ambas cosas que aparecen en internet no siempre están completas. Este sí es un punto de, por lo menos el A y el B, de investigación / desarrollo personal. Investigación para buscar información sobre el hacha india, cómo es su funcionamiento y por qué
realmente triseca el ángulo, ¿sí? O sea, tienen que dar un esquema, hacer un dibujito de cómo me podría yo construir una hacha india. Y el instructivo es un paso a paso cómo usarla. O sea, primero, agarrar la hacha indias. Después, apoyarla de esta forma, de esta tal otra, con tales condiciones. Después marca esto, después traza el otro. ¿Sí? Un paso a paso como si fuera un manual de instrucciones. Profe, Sí. una consulta de la construcción. Yo la construcción la hice en GeoGebra. El paso a paso lo tengo que hacer en descripción. ¿Cómo hiciste la construcción en GeoGebra? Me armé el hacha india en GeoGebra. En Te armaste base una a hacha, las características. No te tiene la armaste esto, forma esta. pero Claro. está bien, sí, es una T. Es una T con un par de puntos gordos, Y un seguramente. círculo. Ahora, pero claro, y una circunferencia. Ahora, el problema es que en GeoGebra no podés usarla. No, por eso, o No es que sea, me la construí en GeoGebra y en la descripción de cómo es el uso en la vida real, digamos, la hice describiendo, pero teniendo de referencia el dibujo que me armé en GeoGebra, o sea, la construcción. Está perfecto, no, está genial. Está genial, ¿eh? Okay. ¿Sí? O sea, el instructivo, a ver, dos cosas. El instructivo sí tiene que ser a mano, o sea, paso 1, apoyar el hacha en tal lado. ¿Sí? Punto 2. Así, o sea, es bien, tiene que ser a prueba de profesores. ¿Sí? O sea, que lo tengo que entender yo. ¿Sí? El esquema está bien hacerlo en GeoGebra. El problema es que GeoGebra no te permite construir una hacha india que lo puedas mover. ¿No? O sea, no es que si yo me dibujo un ángulo en GeoGebra puedo traer mi hacha india y usarla para trisecar el ángulo. Yo me armé una que es movible, o sea, puedo mover el hacha india por cualquier lado y me sigue armando cualquier ángulo. Pero si yo agarro un ángulo cualquiera, ¿vos podés llevar tu hacha india movible en GeoGebra para usarla según tu instructivo? No, en ese caso no. A eso es lo que me refiero, digo. ¿Sí? Va, o sea, digo, si lo lograste, genial, te voy a pedir el archivo de GeoGebra porque me fascina. ¿Sí? A mí no se me ocurre, a mí no me sale. Si a vos te salió, súper, tenés más práctica con GeoGebra que yo por ahí. ¿Sí? Yo soy más del siglo XX y me gustó que me la armaron digamos, en metal y que puedo usarla arriba de una hoja con papel y lápiz. Soy más antiguo en ese aspecto. ¿Sí? Pero la idea, de vuelta, el esquema es un dibujito que me diga cómo me podría yo construir una hacha india. El instructivo es cómo puedo yo, una vez que me armé la hacha india y la recorté de mi hoja, o de mi GeoGebra, o de donde la haya hecho, ¿sí? Cómo la uso. En el punto B hay que demostrar geométricamente, o sea, es una demostración de geometría, por qué, ¿sí? Si yo uso el hacha india que me permite trazar dos líneas, por qué estos tres ángulos son iguales. De vuelta, si van a investigar la demostración, revísenla, sigan paso a paso, a ver si no faltan aclaraciones del tipo, este ángulo es recto porque, ¿sí? Quiero que la demostración tenga todos los por qué necesarios. Y la pregunta C del punto 3 es pura y exclusivamente de producción personal. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que responder por qué se dice que la trisección del ángulo no es resoluble, ¿sí? Si yo con mi hacha india lo puedo resolver ese problema. ¿Sí? Ahí piensen en que nosotros hemos resuelto problemas clásicos. Dos de ellos los resolvimos, el tercero no, justamente porque aparecía en el parcial. O sea, referenciense a clases anteriores. ¿Sí? Y en el tercer punto es una lectura del libro 1 de Euclides, tratando de detectar 10 proposiciones que sean contenido escolar actual. ¿Sí?
Ahora, en el 4 yo no quiero una listita. No quiero 4A que me pongan 2, 14, 23, 32, o sea, como si fuera una boleta del Kimi 6. ¿Sí? No quiero solamente los números, quiero que me digan, la proposición 2, ¿sí? se trabaja en tal año de la secundaria. La proposición 3 en tal año de la secundaria. O sea, que me digan efectivamente en dónde del diseño curricular de secundaria aparece la utilización de ese teorema, ¿sí? O de lo que implica ese teorema. Por ahí no se usa el teorema directamente, pero sí las cosas que se demuestran en él. O sea que para el 4 una lista de números está incompleto. Eso para el punto A. Para el punto B, ¿sí? Lo mismo. No quiero una listita de números, ¿sí? Quiero que si me dicen proposición 1, ¿sí? Como teorema de existencia, y la proposición 1 es el que no pueden usar porque es el que uso yo como ejemplo, ¿sí? Si pudieran usar la proposición 1, yo diría, proposición 1 se demuestra existencia, o directamente existencia, de triángulos equiláteros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la proposición 1 me da un método de cómo construir un triángulo equilátero. Los teoremas de existencia eran digamos, los problemas de construcción. O sea, ahí hay que rastrear dentro de las proposiciones del libro 1 de Euclides, los teoremas que sean construcciones. Al darme un método para construirlo, me está demostrando la existencia de ese objeto. ¿Sí? O sea, si me aparece la proposición que me dice, no sé, no me acuerdo qué número es, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 2 rectos, eso no es un teorema de existencia. No me demuestra, o sea, no me está construyendo nada. Me dice que para los triángulos pasa cierta cosa. ¿Sí? Pero no de los triángulos porque nombra un triángulo. ¿Sí? Ojo con eso. Habitualmente mi comentario es, no son todos de existencia, revisar. Por eso yo les pido que digan, la proposición tal, existencia era la que resolvimos, y ustedes dieron la demostración, que me daba un segmento y me construía un triángulo equilátero que tenía a ese segmento por lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué demuestro ahí? Construir un triángulo equilátero, demuestro la existencia de los triángulos equiláteros. Si hubiera una proposición que fuera construir un edificio, esa proposición es existencia de los edificios. ¿Sí? O sea, la clave es que me refiera a algún tipo de construcción. Eso eran los teoremas de existencia. ¿Sí? E insisto, el punto A y el punto B, no necesitan 14, la puede usar para el punto A, porque es contenido escolar, y la proposición 14 la puede usar para el punto B, porque es un teorema de existencia. Nada más que, si yo digo la proposición 1 como contenido escolar, digo en segundo año, ¿sí? Geometría, trabajo con triángulos, porque habla de triángulos equiláteros. Y la clasificación de triángulo posición 1, ya esta justificación no va, sino que iría la proposición 1, existencia de triángulos equiláteros. Y aparece en el A y en el B, nada más que refiere a cosas distintas. 1, A, contenido escolar y su ubicación, y en el B, ¿sí? Como teorema de existencia. ¿Sí? Y me quedé sin puntos. Listo, ya recorrí todo el parcial. Ahora sí, volvemos a abrirla. ¿Ha quedado claro? ¿Algo que haya quedado en duda? Hay la posibilidad de reescritura, ¿sí? Digamos, habitualmente yo esto hay 3 versiones, digamos. Es un aprobado, que aprobado quiere decir que está bien, un revisar, que hay que revisar, o un reescribir. Reescribir es que medio como que naufragaron en más de 2 puntos.
¿sí? Si en 3 puntos naufragan, les voy a decir reescribir rosarios sobre las naufragadas, ¿sí? O sea, es una segunda versión, ¿sí? Pero con un poco más con comentarios guía, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Me quedó la pirámide de cabeza. No, profe. Ay, bien, gracias, Jan. Alguien que me contesta. No me animaba, dije, bueno, voy a Buenísimo. ser primero. No, está bien. Listo, tomo el silencio. No, Sí. creo que quedó claro. Con esto ya tenemos para ir trabajando, que sea mañana o pasado, para terminarlo. Claro, Todo, para estuvo terminar súper de completa trabajar. Claro, Espero sí, que sí. ya todos lo hayan arrancado. Sí, Sí, Bueno, sí, pero digamos, es bastante completa ya Aclarar para ahí muchas cosas, podemos la verdad. reacomodar un poco y completar lo que falta. no, por eso la idea de esta clase era para, digamos, suponiendo que ya habían arrancado, estaban yendo para el lado de los tomates, ¿sí? O para terminar de cerrar ideas si les estaba quedando un poco patinando alguna parte, ¿sí? Pero si no hay más consulta, entonces la próxima instancia los estoy leyendo, ¿sí? Espero suspendan el jueves, está todo bien, ¿sí? No hay problema. Por ahí la actividad se cierra el miércoles, ¿sí? No sé por qué lo armó Beatriz eso. No sé si le puso fecha límite de cierre. Por actividades, el trabajo me lo mandan por correo interno. Sí, ahí dice que se va a cerrar el 21 a las 23:59. Por eso digo, lo debe haber seteado automáticamente para que se cierre la actividad, ¿sí? Como yo les doy un poco más de changüí, de última, en cómo es el formato para subir su trabajo en la parte de actividad, me lo mandan por correo interno. O sea, por actividad o por correo interno me tiene que llegar el trabajo. Son las dos únicas plataformas que ustedes lo enviaron, ¿sí? Bueno, Sí, profe. si no hay más consultas, cortamos por el día de hoy. A la gente que está en álgebra nos vemos en 20 minutos. A los que no están en álgebra, nos vemos Bueno, la semana que viene.